Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta com a programação de Carta a los Romanos que estamos levando a cabo já dentro do capítulo 12, dividindo por partes, e esta é a parte de número 45. Paz do Senhor, Pastor Osvaldo. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, ya estaba en el programa 45 sobre esta carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, probablemente luego del 50 de la era cristiana, ¿verdad? Del primer siglo, desde Corinto. Y es una carta apasionante, es un monumento de la literatura. Y aquí estamos con el 45º programa, Pastora Marcia. Que pronto já chegamos, verdade? Parece que estes dias começamos o capítulo 1 e já estamos desenvolvendo o capítulo 12 e muitas pessoas que nos estão acompanhando desde o princípio e vemos os comentários, somos muito agradecidos e temos muitas coisas importantes, hermosas da palavra do Senhor para seguir desenvolvendo. Sí, porque vivimos la era de la informática, ¿verdad? En donde las informaciones vuelan hoy día y no tienen límite en el mundo, ¿verdad? Y eso ha hecho de estas programaciones que ha llegado a bastante gente. Al principio queríamos tenerlo en un círculo cerrado, pero después trascendió, Pastora Marcia, y saludos a todos los que en cada programa vienen a interactuar con nosotros, ya sea de nuestro continente americano, el europeo, el africano y el asiático, donde tenemos ciertos vínculos con gente que nos escriben desde esas latitudes. Y agradecemos por ello porque lo hacemos con la debida seriedad y la responsabilidad necesaria para hacer un comentario bíblico, llamémosle así, responsable, y hasta donde nos alcancen los límites de los conocimientos, una cuestión exegética, pero en un lenguaje sencillo para la gente que forma parte de nuestro auditorio también. Claro. Bueno, sempre disponível semanalmente em YouTube, Estudo 7 ADP, também em Facebook, página Assembleia de Deus Paraguai Oficial, assim que está à disposição para que seja um apoio a todas as pessoas que queiram desfrutar de este estudio Carta a los Romanos. Así es, Pastora Marcia, y un saludo muy especial a todos ellos y cordialmente invitarle aquí en la República del Paraguay a los amigos que a veces interactúan con nosotros para congregarse a nuestras iglesias, donde están abiertas las puertas a todos aquellos que quieran escuchar un mensaje de la palabra de Dios a sus vidas, de compartir con ellos a la persona de Jesús llamado el Cristo. Muy bien, vamos a adentrar a la lectura. Adelante. Amém, então. Bueno, em la edição passada de número 44, nós estivemos desenvolvendo o capítulo 12 e nos quedamos com a leitura do capítulo 6 até o versículo 8. Pero deixamos para que podamos falar mais neste tema. Então, vou a volver a ler-lo, pastor, o versículo 6 até o 8 para seguirmos. Bueno, el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos é dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Bueno, pastor, sí. La gracia de Dios provee distintos dones. Sí. ¿Podrías darnos una síntesis de cada uno de ellos? Sí, habíamos comentado un poquitito en el programa anterior sobre para los que están mirando tal vez por primera vez este programa, ¿verdad? El programa número 45. Y habíamos dicho ya algunas cosas introductorias, como por ejemplo que no olvidar que la gracia quiere decir que es más agradable, más bienaventurado, dice la Biblia, dar que recibir, ¿verdad? Entonces, miremos un poquito que gracia es siempre un corazón abierto,
y no cerrado al prójimo. La comunidad es una comunión constituida por Dios. La iglesia es la comunidad del amor, la iglesia es la comunidad del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en una comunidad, no es iglesia, no es la eclesia, no es lo que han sido llamados de fuera. Ahora, cuando hablamos de dar, Pastora Marcia, enseguida pensamos en un objeto, habíamos dicho eso. Lo difícil es con los cristianos que no suelen ni distribuir ni practicar la misericordia. Habíamos citado la parábola de Jesús del buen samaritano, cuando él pregunta sobre este tema, movido a misericordia. Entonces, eso no significa necesariamente un pedazo de pan o un vaso de agua, que también es muy importante, pero a veces es nuestro tiempo, a veces es el amor, a veces es la misericordia, a veces es la paciencia que alguien tiene con nosotros, a veces alguien que nos motivó a ser alguien en esta vida, a veces el que nos facilitó un estudio, una casa, una cuota, en fin, hay muchísimas formas de dar en esta vida y no necesariamente un objeto, porque generalmente yo sé que en los cultos eso se lee en la hora de la ofrenda o los diezmos, pero más bienaventurado es dar que recibir, por ejemplo, el Evangelio, compartir el Evangelio, la plenitud del Evangelio, de Jesucristo, el ser para los demás. Entonces, hay mucha gente que no tiene ni el más mínimo ni el menor interés en llevar a cabo tales cometidos, aunque sean posibles para él. La posibilidad de que un cristiano comparte el Evangelio, pero no necesita ni siquiera mencionarse, inherente a nuestro ser. Pero mucha gente no da lo que le causaría mayor alegría, porque en la iglesia no hay mayor alegría de ver a una persona golpeada, lastimada y muerto espiritualmente, que vuelve a la vida, que se regenera, que se vuelve a ser una persona para lo cual vino a este mundo y se torna importante, se torna interesante esa persona y por sobre todas las cosas útil a la sociedad. Pero hay gente que no se acuerda de ellos. Por eso que en el 12:1 dijimos: ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, porque dar siempre implica algo de nosotros, no tanto de algo que tenemos. Pero el problema es que hay gente que está muy apegado a las cosas, que le es más fácil dar una ofrenda, dar un diezmo, una ayuda, y que los demás hagan lo que le compete a él. Jesús había dicho en Isaías que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque venían al culto judaico, era en Jerusalén, en el templo de Salomón, y daban, no sé, el mejor becerro, todo lo que sea mejor, pero su vida no cambiaba. Entonces Jesús se fue una vez al culto y una viuda que dio 2 blancas dijo que dio más que todos los demás, porque ella dio de su vida, de su día a día. Es aquella mujer que tiene la teología: aunque yo le dé todo de mi sustento a Dios, Dios cuidará de mí. Entonces no olvidemos que estos ministerios se saben a la diversidad de dones que Dios mismo reparte, el Espíritu Santo del Señor. Porque si el Espíritu Santo no lo reparte, entonces no podríamos hablar de un don espiritual. Todos deben estar bajo la cruz, porque ese es el contexto que estamos hablando, porque están las capacidades naturales del ser humano. Obviamente alguien dirá que ellos están allí, o si no, no es un don. Entonces, Pablo divide estos dones, pastora, lo que leímos al 6 y al 8, en 2 lugares. El don de habla, vamos a decirle, el don de dicción, y el don de servicio, el don de hacer. En el primero están los 3, ¿verdad? Que lo que habías leído. El de la profecía, el de la enseñanza y el del estímulo.
En griego se usa la palabra charis para carismata, ¿verdad? Y en el del servicio está el servir, el contribuir o el dar, ¿verdad? O el dirigir, o de estimular, o de presidir. Entonces son tres. Tres para el habla, que es profecía, que es de enseñanza y estímulo. Y los tres siguientes de servicio son servir, contribuir y dirigir. Pues bien, de la profecía, indudablemente que, haciendo el comentario sin entrar aquí en el ahora, en lo que nosotros de cierta manera representamos a la iglesia pentecostal, que tenemos muchas dificultades que nos confunde con los neos pentecostales, que de repente yo en muchas cosas no creo que ellos sean los nuevos pentecostales, pero tendríamos que decir algunas cosas. Hay un libro, Pastora Marcia, que escribió Walter Hollenberg, que es su tesis doctoral, que son 6 volúmenes, y allí él desarrolló el tema del pentecostalismo. Llevó adelante la historia de la Azusa Street, allá en los albores de 1900, 1906, 1905, en Estados Unidos, aquí en Chile, con Willie Hoover, el avivamiento que tuvieron, y Belén du Pará ahí también, en la primera década del 1900, con Gunnar Wingate y Daniel Berg, y también las panditas de la India. Pero solamente para mencionar, cuando Dios opera por una cosa extraordinaria, por ejemplo, hay una persona de nuestra identidad que ha ido a Cúcuta, Colombia, el pastor Satirio, los Santos, que tiene una experiencia muy vívida con el Espíritu Santo, que ha acontecido cosas que a lo mejor le vuelve inverosímil a mucha gente, pero es la realidad que él vivió. Pero le cito una tesis doctoral por haberse hecho por un alemán, que es el pentecostalismo de Walter Hollenberg y Pastora Marcia, que allí encuentra la historia de Jacobo Rabinovich, de un judío que era un rabino, que de repente pasando frente a un culto, los pentecostales, allí él, por, llamémosle X circunstancias, él entró en ese culto. Y de repente alguien le habló en un hebreo perfecto y le presentó que Jesús, conforme a las Escrituras, es el Mesías, el Hijo de Dios. Y él se postró y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces está en ese libro. Entonces estamos hablando del don de lengua. Lo que no hay en la Biblia es la predicación en lengua, porque el mismo apóstol que estamos estudiando en la primera carta a los Corintios dedica mucho espacio a la cuestión de la lengua, el capítulo 12, y donde habla de los dones, y el 14 de la lengua, y en el medio está el amor, el primero a los Corintios 13. Y allí nosotros como pentecostales esa vivencia lo vivimos todavía hasta el día de hoy. No en el sentido de que muchas veces nos acusan que nosotros decimos que el que no habla en lengua no tenga el Espíritu Santo, que no sea salvo. Jamás en la teología de un verdadero pentecostal se ha dicho eso. La muerte vicaria de Cristo es suficiente, es eficaz y es eficiente. Ahora eso viene como lo que muchos estudiosos y teólogos le llaman un tercer momento, como una gracia que viene. Entonces, acá se entiende lo que Pablo está diciendo, y lo hacemos con una responsabilidad equitativa, que hablar bajo inspiración divina, ese es el don de la profecía. Es muy distinto el profeta del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. No nos olvidemos, Marcia, para no confundirnos, que Jesús dice, la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. Pero después leemos en el Nuevo Testamento el texto hoy muy moderno por esta corriente apostólica del 4:11, que mucha gente habla de los 5 ministerios. Y allí aparece otra vez que están los apóstoles, están los profetas, los pastores, los maestros y los evangelistas, ¿verdad? Y ahí aparece la profeta, un tal Agabo, dice la Biblia en Hechos, que tomó el cinto de Pablo y hizo, así será con el que es el dueño de esto. O sea, le anticipó lo que iba a suceder. Entonces,
En el Nuevo Testamento, un profeta es aquel que tiene el don de la profecía. Y la profecía exhorta, ¿verdad? La profecía edifica. La profecía tiene parámetros. Aún más, la profecía dice la Escritura que debe ser sopesado a la luz de la palabra de Dios. En cambio, en el Antiguo Testamento no tenía esa facilidad. Entonces, el rey, el sumo sacerdote del pueblo, iba al profeta en la búsqueda de alguna palabra de Dios. Es lo que muchos confunden, que hasta el día de hoy va a buscar a los profetas, porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y mucha gente va a buscar si con quién me casaré, qué profesión, lo que es inherente e innato en este culto racional que dijimos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Mucha gente no lo hace sopesado en la Sagrada Escritura, y lo hace por una cuestión que de repente es muy fácil y sin ningún esfuerzo de qué me dice Dios, ¿verdad? Entonces debe ser examinada y sometida a prueba las profecías. Los profetas eran situaciones muy locales, Pastora Marcia, no tenía un ministerio, llamémosle así, mucho más amplio, porque se movían en las iglesias locales. Se habla de las hijas de Felipe, 4 mujeres que profetizaban en la iglesia, pero los apóstoles, sí, ellos eran más universales. O sea, que el mensaje del profeta en el Nuevo Testamento son ocasionales y transitorias, son para esa situación, ese momento y ese lugar. No se puede tomar para todos lados. En cambio, de los apóstoles, la doctrina apostólica, la didaye, por ejemplo, ellos sí eran permanentes, la didaje sería, ¿verdad? Entonces aparece aquí también, Pastora Marcia, con artículos, el pistis, que es la fe. ¿Qué significaría? De conformidad con la fe, diría acá en nuestras Biblias. Que la profecía no contradiga de ninguna manera la doctrina o la fe cristiana. Eso es lo que tenemos que entender bien. Y cuando habla aquí, Pastora Marcia, en lo que le dice de servicio, indudablemente que en el idioma griego que siempre tenemos acá a mano, es la diaconía. Y recordar a los 7 diáconos, que cuando creció el número de los discípulos, que en el capítulo 5 apareció Ananías y Zafira, y el capítulo 6 aparecen los diáconos con el capítulo 7, en donde Esteban, uno de los diáconos, predicó un sermón muy lindo en el Nuevo Testamento. Como Felipe fue a Samaria también. Entonces, es interesante las cualidades que se le llamaron a los diáconos para separarlo para el servicio comunitario. Hoy día el diácono está muy orientado hacia el templo. En el Nuevo Testamento no había templo, la función era mucho más amplia. Por eso tenía que ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento, es decir, íntegro en todas las cosas. Y se lo usaba porque era muy importante para la gloria de Dios. Ahora bien, acá también dice el que enseña en la enseñanza. Y ahí, Pastora Marcia, el didáscalo, ¿cómo sería en griego? Podríamos hablar mucho, pero como me dijiste, una síntesis, tratar de hacer de cada uno de ellos. Este es muy importante y probablemente sea el ministerio más descuidado de la iglesia evangélica. La educación prima sobre todas las cosas, porque a un maestro en la iglesia es muy difícil sostenerlo con una ayuda económica, por ejemplo. Tiene que ir a los seminarios tal vez, y se hace como el seminario fuese un anexo de la iglesia y no parte de la iglesia. Miles entran en la iglesia, pero así también la fuerza de salida es muy grande, en especial la falta de este don. En la iglesia no es la transferencia de que mucha iglesia se alimenta de otra iglesia, lo que en Brasil se suele decir gente que pescan en el acuario ajeno. Entonces no es tanto eso, sino que principalmente mucha gente han hecho grandes eventos evangelísticos, pero por el camino se perdieron mucha gente que nacieron de nuevo. Entonces,
A eso se le llama la escasez vocacional, que no es un problema solo católico, que mucha gente ya no quiere ser sacerdote, sino que hoy día mucha gente ya no quiere ser pastor también, porque se le vendió una imagen distorsionada de ese llamado de Dios, principalmente por la falta de quienes orientan a una responsabilidad escrituraria y que queman la pestaña para que pueda enseñar a la gente. Y la gente le gusta la bulla, le gusta el ruido, le gustan las manifestaciones, los dones carismáticos que de repente una sanidad divina atraen mucho. Pero cuando alguien es enseñado, es confrontado con un mal carácter, con un mal genio, con la pereza, con ciertas cosas que todavía tiene como cristiano, generalmente los maestros no son muy apreciados. Y como dice mucha gente, la gente no necesita profundidad, sino que se necesita sencillamente una cuestión más o menos y hay que entretenerlo solamente. Entonces es un don muy poco valorado, pero tiene que de repente la iglesia cristiana reflexionar sobre este don y buscar la manera de que este don pueda sobresalir del estancamiento que está. Hablo en la generalidad de la iglesia evangélica. Hay excelentes maestros, pero muy escasos. Ahora bien, también habla acá de la oración, ¿verdad? Por los vivistas, por todos los que hacen análisis sociológico. La mayoría de los maestros en la iglesia son bivocacionales, o sea, tienen una otra profesión, no se dedica exclusivamente a la palabra de Dios. Y el que exhorta, dice aquí, el que anima, ¿verdad? El paracaleo. Recordemos, pastora Marcia, en la Biblia el caso de Bernabé. Tenía otro nombre. Y él vino de la isla de Chipre, ¿verdad? Y los discípulos le vieron. Y porque tenía ese don, esa gracia, fue llamado por los apóstoles hijo de consolación. Él fue el que le buscó a Pablo para llevarle a Antioquía de Siria. Fue Bernabé el que vino y le pasó la diestra, que no dudó de la conversión de Pablo, el que los presentó a los apóstoles, el que abogó por Juan Marcos. En fin, Bernabé es un caso típico en la Sagrada Escritura acerca de este don. Dice aquí el que reparte con generosidad, ¿verdad? El que reparte con liberalidad, dice acá. La ofrenda de la viuda es alguien que dio, con sinceridad, sin motivos ulteriores. Aquí en Paraguay dice pastora Marcia que el que reparte el dinero y hace gárgaras, siempre traga un poquito, dice. Pero no eso, porque si Dios nos dio esa gracia de compartir, hay que compartir, si es objeto, si es el tiempo o otra cosa intangible como estamos diciendo, debe hacerlo así. Después habla del que preside, acá como habíamos dicho, el que dirige, el de estímulo. A veces en vez de ser un medio, de ser un supervisor, un superintendente, un presidente, a veces se tornan metas para alcanzar y no para servir. Entonces ese es un enfoque hacia el líder, que tiene que saber que, como dijo Jesucristo, que Él entre vosotros, las autoridades del mundo, subyugan los que están bajo su cuidado, le ordenan, le mandan, es vertical. En cambio entre vosotros no será así, dice, sino que el mayor servirá al menor. Pero cuando uno mira a los pastores presidentes, cuando mira a los superintendentes, la actitud no suele ser eso. A veces se imita al mundo y a veces cuando se imita al mundo es peor en la iglesia. Cuando hay injusticia, cuando hay como una monarquía que viene sustituyendo uno al otro. En fin, se puede hablar muchas cosas hacia esto. Y acá dice, el que preside con solicitud. Entonces tiene que haber esa solicitud, socorrer a los necesitados, mostrar compasión, amar a sus subordinados, porque esa es la diferencia. Literalmente el griego dice el que los protege,
pero como dice mucha gente ahora hay que protegerse de ellos, porque detrás de ellos los comentarios que ellos no escuchan, no es que mucha gente lo está alabando como en público. Lo ideal sería escucharlo por lo que dicen por detrás de él. Hay una anécdota que se cuenta, yo pienso que más es una jocosidad del pueblo paraguayo, como se dice. Dice que un presidente de la República aquí del Paraguay un día hizo lo siguiente: quería saber fuera de su entorno qué la gente piensa de él. Como Jesús dijo a uno de sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Y le dijeron Juan el Bautista, Elías. Pero después dice, ¿y vosotros? Cuando hay sinceridad, ¿verdad? Entonces, ¿y vosotros? Entonces había que preguntárselo al pastor presidente en su entorno, así, ¿y vosotros, verdad? Entonces este presidente quería saber qué es lo que decía la gente de él. Entonces se disfrazó, puso un sombrero y se disfrazó y salió como una persona común y corriente y fue a entrar en un bar. Y al entrar dice, una bebida para todo el mundo, va por mi cuenta, dice. Y ahí, un aplauso a todo el mundo, ¿verdad? Y político, ¿verdad? Y ahí él dice, ¿qué piensan ustedes del presidente de la República? Dice, detrás de eso. Y ahí le viene una persona y le abraza. Y le lleva y dice, toma un chavo. Le dice, pero espera, no, toma, cállate, le dice. Y él le sorprendió y le dice, vamos a salir afuera un ratito, te quiero comentar algo. No, dice, vamos. Hasta que a la fuerza le saca y le dice, ¿qué es lo que me querés? Mira, mi amigo, dice, si usted repite 2 veces esa pregunta, te van a matar esa gente. Entonces, porque él preguntó, ahí ya tuvo las respuestas que buscaba. Entonces aquí habla del que preside. Presidir no necesariamente la última posición de escalafón en cualquier organización. El pastor también preside la comunidad de que le toca vivir. Entonces, Jesucristo dijo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces desde ahí tiene que partir esa base, pero hay veces que algunos hacen el camino corto, la famosa atajada, la famosa trampa, o como aquí le llaman los chupamedias, le dice a la gente salamera, o los succionadores de calcetines, que todo el día le está babeando y alabando por una cuestión de posición y alcanzar algún lugar solamente. Es como la fábula de Esopo, pastora Marcia, que el cuervo agarró una mazorca, el choclo, el maíz, no sé cómo le llamaría en Latinoamérica, varían mucho los nombres. Allá en Quito había un monumento grandioso al choclo. Y entonces el cuervo está arriba y el zorro, que es un animal muy lechado, como se dice, el más vivo de todos los animales, le dice. Entonces le dice, oh cuervo hermoso, dice, justo ahora usted está comiendo que yo vengo a escuchar sus hermosas melodías, sus trinos como canta ustedes. Y el cuervo alabado quiso cantar y soltó la mazorca, porque el cuervo horrible es el graznudo que hace porque no tiene ninguna cualidad para cantar. Y a veces mucha gente así con los que presiden, le dan esa alabanza, pero lo que quiere es lo que está en la boca, la posición de él, ¿verdad? O aprovecharse de esa influencia o de ese poder. Dice aquí, pastora Marcia, porque estoy alargando un poco, porque me dijiste para hablar de cada uno de ellos, sí. El que hace misericordia con alegría, al angustiado, al extranjero, al huérfano, a la viuda, necesitan de la misericordia. Romanos 12 nos presenta 7 dones. Primera a los Corintios presentarían la primera cita 9 y después 8 en la segunda. Hay mucha semejanza y diferencia entre ambos, pero todos concuerdan que la única fuente de los dones es el Espíritu Santo de Dios. Y si viene el Espíritu Santo, sea bienvenido. A aquellos que aceptan, a aquellos que no aceptan la manifestación de los dones a este tiempo, respetamos como denominación. No hacemos un juzgamiento porque no somos jueces ni fuimos llamados para eso, pero a la par también, como nuestras iglesias, sí aceptan las manifestaciones carismáticas que están en Hechos de los Apóstoles, que todavía Dios sigue operando muchísimas cosas
en el misterio. No que busquemos una fuente extra bíblica o algo por el estilo, sino bajo el sustento y el fundamento de la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Qué hermoso están los comentarios, ¿verdad? Y nos lleva al título, Deberes Cristianos. Deberes cristianos. Sí. Y Pablo hace una condensación como la leche condensada, pastor, que usted es nutricionista. Entonces, sí necesitamos conversar y hablar por estos temas. Sí. Porque a veces estos temas la gente no quiere hablar en los cultos. Así. Porque le gusta gritar, bailar, danzar y todas esas cosas. O usar los dones que Dios da para beneficios propios, así como Val estaba mencionando. Y ese es un problema. Pablo dice que hay mucha gente que tiene la piedad como fuente de ganancia. Imagina cobrar por los dones, por ejemplo. Nosotros no somos médicos con un título habilitante para atender a clientes y cobrarlo. La iglesia no cobra absolutamente ninguno de sus servicios. A la presentación de niños, al bautismo, a todos los que nosotros hagamos o nos inviten a orar por la inauguración de una iglesia, de una plaza, lo que sea, en la iglesia evangélica no tiene esos costos, no tiene un precio. Muy bien, pastor. Bueno, vamos a dar seguimiento porque está más apasionante que, como dijo Fabricio, que un pan caliente. Más que caliente. Bueno, el versículo 9 va a hablar del amor. Sí. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Se puede fingir el amor? ¿Cómo se aborrece lo malo y se sigue lo bueno? Muy bien, a la primera pregunta, ¿verdad? Reiteramos que en ocasiones hemos dicho aquí, Pastora Marcia, los dones se pueden imitar, pero los frutos no. Porque si alguien no ama, tarde o temprano va a sobresalir eso. No hay manera, no hay cómo esconder eso. No hay manera de fingir el amor. Porque yo sé que la etapa del enamoramiento, la etapa boba que le dicen los psicólogos, lógicamente uno hace promesa tipo Pedro, una promesa infantil, una fe infantil. Señor, yo estoy dispuesto a morir. No, Pedro, antes que el gallo cante me habrá negado 3 veces. No sé, esto otro sí, pero yo no. Y a veces el amor no se puede fingir, pero alguien puede estar intentando engañarnos. Abraham Lincoln decía, se puede engañar a mucha gente poco tiempo y a poca gente mucho tiempo. Lo que no se puede hacer es engañar a todo el mundo todo el tiempo, porque tarde o temprano va a surgir eso. Como hay un libro muy usufructuado en la década del 90 se escribió, y en donde esta escritora dice que ella era satanista y que entraba en las iglesias o en las reuniones de pastores y escuchaba todos los secretos, y que así estuvo más de 7 años en la iglesia, cosa que es muy fantasioso porque en 7 años ¿cómo no te vas a dar cuenta que alguien es satanista? Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice el Señor. ¿Por qué? Porque hay el discernimiento del Espíritu. Uno puede sopesar a la gente. Y si una persona acostumbrada a tratar con la gente, en 2 o 3 oportunidades puede hacer una radiografía de esa persona por la impresión que tiene así. 5 años, 1 año. Como dice mucha gente, cásate y verás. Ahí usted va a conocer a su cónyuge, ¿verdad? Entonces no hay cómo fingir el amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Porque Pablo en Gálatas, el capítulo 5, el 22 para abajo, presenta, ¿verdad?, los frutos. Porque el amor no se puede fingir, el gozo no se puede fingir, la paz no se puede. Si usted anda con una persona rabiosa, neurótica, argelada, en el primer choque que usted le dé, él va a hacer eléctrico y va a explotar. Y el gozo también. No es una cuestión de mirar películas cómicas y reírse todo el día, como si fuera que eso sea el gozo, pero una persona amargada enseguida te va a transmitir, porque lo malo generalmente no necesita aprendizaje, viene por lógica e injerencia de la naturaleza caída, como dirían algunos. Ahora bien, aquí el amor de Dios se contrapone a un cristiano en este siglo. Acuérdense que arriba, cuando dejó a Israel, Pablo, los deberes cristianos, él dijo algunas cosas. Él habló
de no conformarse a este siglo. En este siglo, hoy están las estafas informáticas. Bueno, hay gente que entra en lo que eran las películas antes, en las cuentas de mucha gente, quita su código y roban millonadas por eso, que hacen esas cosas. Este siglo tiene sus problemas, pero a pesar del siglo I, del siglo II, del siglo XIII, no importa el siglo XV, el siglo XX o XXI que estemos, aún no nos conformamos de este siglo porque, como dice Jürgen Moltmann en su libro Experimento de Esperanza, hay en nosotros una sensación de que somos peregrinos y pasajeros de este mundo, que no es nuestro lugar final. Eso está insertado en nuestro ser por Dios. 3:11 de Eclesiastés dice: Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea que cuando uno se acuesta y duerme y no concilia el sueño y piensa en la muerte, hay un grito de desespero o hay una paz que reposa en la resurrección de Cristo. Entonces, agapao, que es la palabra del verbo amar, ¿verdad? El ágape que dicen la gente comúnmente, es la gran obra invisible de Dios en nuestra vida. Dios ha hecho en el agapao una obra muy grande en nuestras vidas. Porque acá dice, este es el versículo 9, ¿verdad? Sí. Y dice, el amor sea sin fingimiento. Y si el amor de Dios está en nosotros, Pastora Marcia, no puede haber fingimiento. Porque la obra de Cristo no fue como dicen los docetas, que Él fingía solamente y que no era un cuerpo verdadero que tenía en la cruz. La cuestión de este dicho conciliar que dice verdadero hombre, verdadero Dios. El amor siempre es verdadero. Entonces, esa obra invisible de Dios hace que nuestro gesto sea genuinamente, porque Pablo hablará un poema que él había copiado de la literatura griega, en donde él dice que el amor, dice, es lo más importante de los tres, de la fe y la esperanza. Pero antes de eso, si yo, dice, diese mi cuerpo para ser quemado, dijese a este monte, échate en el mar, y no tengo amor, dice, címbalo que retiñe, o sea que la tapanará, dice en guaraní, Pastora Marcia. Ruido, porque cuanto más vacío es el cántaro, más ruido hace. Y hay gente que le gusta hacer ruido y no hace nada. Pero el amor a veces es invisible, el de Dios en nosotros. Pero también a veces, como dice Jesucristo, lo que tu mano derecha hace, no lo sepa tu izquierda. La injerencia evangélica aquí en nuestro país, por ejemplo, de lo que se hace en ayuda social, cuando se saca a luz, es impresionante lo que hace la iglesia, sin búsqueda proselitista o de ningún otro bien, salvo el hacer un bien al prójimo, Pastora Marcia. Entonces, agapao es eso. Ahora, la pregunta dice otra cosa de cómo se aborrece lo malo, porque aborrecer lo malo y seguir lo bueno, dice, ¿verdad? Acá el seguimiento. Adoración. Adoración significa amor a Dios, porque nadie define así la adoración, porque el obrar existencial del hombre es dirigido hacia la majestad de Dios, porque tiene que ser integral. Lastimosamente, el ritualismo evangélico llevó a la gente a pensar que se adora cuando uno va al culto, y es mucho más que eso, porque eros, que es el amor carnal, no es sincero, es hipócrita, porque a veces promete para conseguir un objetivo, como dijimos la otra vez, Pastora Marcia, porque el amor al hombre le entra por el ojo y a la mujer por el oído. Por eso los hombres mienten y la mujer se maquillan, dice, para engañarse mutuamente, ¿verdad? Pero ese es el amor erótico, el amor eros. Ahora, el canto del amor, del agapao, es sincero cuando Pablo habla en 1 Corintios, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es vengativo, no es rencoroso. Ahí da la esencia del amor. Y aborrecer el mal es adherirse al bien, como diría, ¿cómo se llama? Einstein. Él dice que las tinieblas es la ausencia de la luz.
Entonces, ¿cómo se aborrece al mal? Y cuanto más te aproximes al bien. Porque cuanto más uno se aproxima a Cristo, cuanto más se da el guinosco, cuanto más se da la intimidad con Cristo, más hace lo bueno. Porque un buen cristiano siempre pregunta, Pastora Marcia, y dice, ¿qué es bueno y qué es malo? Parece una pregunta torpe, inútil, irracional. Como diría el paraguayo cuando le decía eso, te dice, o sea que te hace una defensiva y te dice, ¿qué es lo que me preguntaste? O sea que la pregunta torpe es la crisis en la cual el otro está metido, porque eso es esa cuestión. Lutero llegó a decir, Pastora Marcia, si yo pudiera un día hacer feliz a todo el mundo y eso no fuera la voluntad de Dios, entonces no debo hacerlo. O sea que cuanto más estoy cerca de Dios, más voy a hacerlo de Dios. Solo el amor se puede adherir a lo bueno, el bien, pero no el mal. Porque para hablar del bien tenemos que hablar de Dios. Para hablar del mal tenemos ya un pequeño problemita. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde sale? ¿Dónde se origina? Y eso va a llevar mucho tiempo para estudiar y tal vez no tengamos al final del túnel una respuesta clara y contundente de dónde viene. Tiene que ser sincero ese amor, porque el amor tiene que ser sin fingimiento. Y ya hasta el cansancio nos dicen la gente que antes los tallados de madera, la mesa, cuando se dañaba le ponían cera y lo disimulaban, ¿verdad? Pero viene el calor del sol tipo el Paraguay y lo derrite, ¿verdad? Porque la palabra anupokritos es lo que se usa aquí, que es la hipocresía, que viene de hupócrites en el griego, que era un actor teatral. El hupócrites, de donde viene la palabra hipócrita, era un actor teatral de los teatros griegos. Ahora, la iglesia es un escenario, porque dice, vinimos a ser como espectáculo al mundo, dice Pablo. Porque donde llegaban los cristianos, si lee Hechos de los Apóstoles, como dice mucha gente, nadie puede leer Gálatas con un espíritu tranquilo. Dice que Pablo truje, truena, echa rayos, pestes y culebras, como dice. Y Hechos de los Apóstoles, nadie puede leer tranquilo porque el espíritu te motiva a la acción. Pero la iglesia no es un teatro. Nosotros no estamos fingiendo. Es algo real. Y si alguien está jugando a los teatros, le invitaría a buscarse un escenario municipal o de la alcaldía mucho mejor que la iglesia. Porque el mundo que nosotros enfrentamos, el mundo pecaminoso, el mundo que está bajo las huestes del maligno, que está enraizado en el mal, contra eso nos levantamos y anunciamos la luz de Cristo. De hecho, amor e hipocresía, Pastora Marcia, se excluyen mutuamente. Este autor, John Murray, que comenta a Romanos, que es una traducción, ¿verdad? Porque se tradujeron del inglés. Son buenos libros que hay que leerlo un poco. Siempre hay mejor el de Karl Barth, por ejemplo. Pero él dice, si el amor es la suma de la virtud, porque el amor es la suma de la virtud, la hipocresía es el resumen del vicio. Porque si leemos los evangelios, no hay pecado más horrible que Jesús acusó a los religiosos, que era la hipocresía. Mateo 23, que recorréis tierra, cielo, mar y luna para ser un prosélito. Y una vez que lo han hecho, lo vuelven 2 veces más digno del infierno que vosotros mismos. Palabras contundentes de Jesús ante la hipocresía. Y la hipocresía es la falta de sinceridad y es lo que daña terriblemente. No es algo tangible, pero así como dice el Principito, Pastora Marcia, que las cosas más sublimes, más buenas y más nobles y más importantes de este mundo son intangibles. Porque alguien te puede regalar algo bueno, pero de repente sigue sin amor. Y alguien puede ser que no te regale nada, pero te tiene mucho amor, vale mucho más. Así como dicen del dinero y del amor. El dinero puede comprar una casa,
pero no un hogar. Puede comprar diversión, pero no la felicidad. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar medicamentos, pero no la salud. Puede comprar un cajón, pero no la vida. Y bueno, la lista es larga, como se dice. Entonces, cuando nosotros hablamos, me acuerdo del Precio de la Gracia de Dietrich Bonhoeffer, en un libro que él escribió, que es su obra célebre. Pero hay otro libro que se llama Resistencia y Sumisión. Y allí él dice el no al beso de Judas, porque siempre se traiciona a Jesús con los besos, a pesar que los besos a veces son muy teológicos. Y eso me hace pensar en la función del maestro, porque él dice, siempre se traiciona a Jesús con esos besos teológicos. Y allí es más peligroso todavía, las herejías que vienen, porque a veces suena muy bien y a veces suena hermoso al oído de la gente, a veces atrae multitudes, pero no radica del bien de Dios, y entonces puede ser espejito que se vendió a gente que no lo conocía. Entonces allí está el peligro, Pastora Marcia, de esta palabra del 9 que dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo bueno y seguir el bien, lo bueno, aborrecer el mal, aborrecer el mal. Amor no es el mero sentimentalismo, no es eso. Aquí es impregnado en la mente, en la voluntad, porque Pablo dice, vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo. Ambos verbos son fuertes, Pastora Marcia, en el griego. Se diría la palabra vehemente, rechazar siempre lo que no es amor. Pero ¿cómo vas a rechazar siempre lo que no es amor si no hay una contención clara de las cosas? El amor es la pregunta que se dirige al otro. El amor es la pregunta que se dirige al otro. ¿Qué es bueno? El amor jamás es apariencia. El amor es real. Aborrecer, que dice aquí Pastora Marcia, viene de la palabra griega apostugontes. Apostugontes. Aquí es el participio del tiempo presente, el modo participio del presente que viene del verbo apostugeo, de ahí viene. Odiar con fuerza. Odiar con fuerza. Es un verbo compuesto para dar énfasis a lo que Pablo está diciendo. Apo, separación. Sugiere el estugeo, odiar, detestar. Es más fuerte que el vocablo que se usa para malo en griego, que es kakos, el kakos. Por eso que, por ejemplo, se dice cacofonía. Suena mal el habla, el cacos malo, fonía, sonido. Sonido malo, ¿verdad? Es más fuerte. Y seguir lo bueno es adherirse siempre a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, esto es lo que podemos decir un poco sobre esto, Pastora Marcia. Qué profundo, ¿verdad? Esos versículos que, Sí. como vos dijiste, nos motiva más, aún enciende la pasión por querer hacer lo bueno y seguir el camino de los deberes cristianos. Impresionante. Seguimos más un poquito con más algunos versículos. ¿Qué tal estamos? Sí, seguimos un versículo entonces. Un versículo más. Aquí nuestro director técnico. El capítulo 12 que nosotros estamos desarrollando, vamos a leer el versículo 10. Sí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Imagina ese texto, Pastor. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de este texto? El alcance, ¿verdad? Y va a llevar mucho comentario el alcance de ese texto. Pero tratar de hacer el alma del talento es la brevedad, dice un dicho, pero no tenemos ese talento, Pastora Marcia. Si todos somos hermanos, que nos tratamos de hermanos en la iglesia, le decimos hermano fulano, esa cosa, debería primar eso. El 10, amados los unos a los otros con amor fraternal. Si se diera de manera distinta, se dudaría de esa comunidad.
Corintios es un claro ejemplo de cómo Pablo dice que tenía muchos dones. Los 9 dones, como dice mucha gente, del capítulo 12 de Primera a los Corintios. Pero termina el capítulo 12 y Pablo dice, yo os muestro un camino mejor. Aquí el amor es Filadelfia, Pastora Marcia. Aquí hay una denominación que se llama Filadelfia. Sí. Prefiriéndoos unos a otros significa en el griego proeigomenoi, es la palabra griega. Participio otra vez, presente. Voz media, decía que en este caso el sujeto se ejecuta la acción a sí mismo, porque acá dice amaos los unos a los otros, voz media, con amor fraternal. Significa, Pastora Marcia, ir delante y mostrar el camino. Este es lo que el griego dice. Obviamente que las traducciones tienen sus limitaciones, y se entiende eso. Porque el cristiano debe esforzarse hasta lo sumo con el fin de mostrar estimación, respeto y honra hacia el otro, a los demás, en lugar de uno mismo. Hay un retrato de paraguayo acá, que una mujer lleva una canasta sobre la cabeza, un bebé en el brazo y otro caminando. Y el hombre va delante del animal así, con las manos vacías. Y ese cuadro se criticó muchísimo, pero después se dieron el por qué era el rol del hombre, que el hombre está con la mano vacía, con un arma, por los animales feroces para defender con su vida. O sea, estaba más expuesto que todos los otros. Por eso que a veces no todo lo que brilla es oro. El amor fraternal conlleva la idea de servicio imparcial, porque no puede haber parcialidad. Se antepone en el cristianismo a la forma de la manera del mundo. Es diferente a la manera del mundo. Allí en Cristo superamos el fracaso, los reveses, las decepciones que llevan consigo el amor fraternal. El otro, para nosotros, Pastora Marcia, siempre es el prójimo. Supera ampliamente a rasgos culturales, de educación, de color, de todo lo que sea. Por ejemplo, hay lugares donde la gente se saluda pasándose la mano, quitarse el sombrero en una forma respetuosa, lo cual consideramos muy bueno, pero nosotros preferimos a los otros desde Dios, y toda acción de nuestro Dios es con fines salvíficas. La honra supera el mero afecto. O sea que honramos a alguien, pero no es eso, sino que le respetamos. Entonces, acá el versículo 10, prefiriendo los unos a los otros, si practicáramos, seríamos la comunidad por excelencia de Cristo Jesús. Pero cuando la contraposición, que alguien compite con otro, que ora más, que ayuna más, que tiene más dones o que tiene más talento, entonces no estamos hablando de la comunidad de Cristo, sino la preferencia hacia el otro. Uno desea el bien al otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, Pastora Marcia, algunos dicen que es un tirano la hora, pero a lo mejor nos acerca más a Cristo la hora y también le tratamos mal un poco al tiempo, ¿verdad? O como dice este poeta mexicano, no es el tiempo que pasa, sino nosotros que vamos pasando. Octavio Paz. Así mismo, pastor. Bueno, llegó el tiempo de culminar esta edición de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. No sé, pastor, vamos a orar. Vamos a orar, sí. ¿Sí? Dice que tu oración le llega más rápido, pastor. Amén. Vamos a orar todos juntos entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento donde pudimos, Senhor, estar vendo as Escrituras, desarrollando, Senhor, estes pensamentos, esto todo, Senhor, que o apóstolo Pablo ha deixado para que podamos também nós internalizar em nossas vidas e pô-los em prática, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por tu graça, a executar estes dones, Senhor, por la qual tu nos brinda e que podamos, ó Deus, servir com dignidade, servir com alegria, Senhor, a nosso semejante, que esses deveres cristianos, Senhor, fluya com liberalidade em nossos corações para os demás e que cada um, Senhor, pueda servir com alegria, como disse a palavra.
Padre, bendice a todas as pessoas que nos acompanham, que neste momento, Senhor, a luz de tu palavra pueda alumbrar seus pensamentos, seu coração, suas atitudes, e que cada dia podamos acercar a ti com confiança, porque tu eres um Deus bueno, que não nos castiga, Senhor, pero que nos ensina nossos deveres, que podamos pôr em prática em nosso diário viver. Graças, Padre Celestial, por este momento. Quédate sempre conosco, porque necessitamos cada instante. Em nome de Jesus te lo pedimos e te agradecemos. Amém. Amén.